¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen en esta ocasión, en la cual, si se fijan, salí del otro lado, ¿verdad, Chucky? Media desobediente, Ana Yancy, pero bueno, aquí estamos. Le digo que tenemos hoy un programa súper bueno, súper interesante, mujeres. ¿Por qué? Porque es básico conocer nuestros derechos para poderlos ejercer, pero en muchas ocasiones ni siquiera sabemos qué nos respalda en la ley, en la Constitución, en nuestro país y en nuestro estado. Así que todo eso lo vamos a conocer a fondo el día de hoy. Por eso me atrevo a decirles que están en el lugar correcto. Es porque soy mujer. Yo soy Ana Yancy Moreno y esta es la editorial. Fíjense que vamos a hablar un poquito sobre la edad, porque hace rato estábamos platicando, aquí chismeando en el estudio, sobre, bueno, la edad, el rango de edad que podría tener un hombre que me gustara a mí, por ejemplo, y entonces mis compañeros viajaban en el tiempo y decían que desde los 20, 38 hasta los 50 y tal, ¿verdad? Entonces, fíjense que hay una mujer que nos demuestra y que se ha convertido en una gran tiktokera, que demuestra que la verdad es que la edad no tiene límites y que, o sea, o no te pone límites la edad para divertirte, para disfrutar, para pasártela bien. Y esta mujer maravillosa tiene 56 años, se llama Luni Pike, y entonces resulta que, pues vean nada más, yo la veo súper guapa, la veo como muy en su edad, ¿me explico? Ella no anda buscando, no sé, ahí traer colitas o andar vestida como de otra edad, sino que simplemente pues está disfrutando su momento. Pero entonces resulta que alguien en TikTok la empezó a molestar y empezaron a decir, es que es una mujer súper llamativa y es que de repente pues se viste muy juvenil. Yo sinceramente lo que le veo es que tiene unos tatuajes, que esos tatuajes no se los hizo ayer, los debe haber hecho en su juventud y es parte de lo que la hace ahora tener pues esos 56 años muy felices y muy bien vividos. Entonces resulta que pues las personas le decían que si no se sentía mal, que si no sentía pues que estaba pues como vestida muy juvenil para su edad. Entonces la mujer les respondió muy bonito y les dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a vestir como yo quiera, y al final de cuentas se puso unas botitas de Hello Kitty. Entonces dijo que ella no estaba vestida como adolescente y además de todo puso en su lugar a la persona sin mayor problema y lo hizo además con un gran estilo. Es que miren, se viste de diferentes maneras, trae de repente la playera, pero de repente trae los abrigos, o sea, yo creo que se puede vestir como ella quiera. Finalmente, lo que sí hizo muy bien fue poner a la persona en su lugar, y es que de repente veo yo también comentarios que suben a redes sociales que no tienen como ningún sentido, que no tienen ningún sustento y que lo único que buscan sí es como molestar. Me imagino que las personas que hacen este tipo de comentarios pues son personas que están realmente frustradas, que no les gusta su vida, que dicen si me va mal entonces también voy a soltar todo mi veneno, y la realidad es que uno tiene que tomar lo que vale la pena. Los demás que escriban tontería y media, y la verdad es que sería bueno que no lo hicieran y que empezaran a trabajar un poco en ellos mismos. ¿Les parece, chicos? A mí me parece, y Luni Pike me cae súper bien, 56 años bien vividos, y que se ponga lo que quiera. Y por lo pronto, hoy es martes y es muy buen momento para hablar sobre los bebés sanos, los bebés fuertes, los bebés felices del Estado de México. Pero primero, vámonos a la línea sin violencia. Atención a mujeres en situación de violencia mediante la línea 800-108-4053. Se brinda atención a través de la línea telefónica a mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia de género. Opera las 24 horas del día, los 365 días del año. La atención es gratuita, confidencial y de fácil acceso. Utilice este número, 800-108-4053. Ahí está, no más violencia, 800-108-4053. Y como le decía, bueno, es martes. Estamos hablando durante toda esta semana y lo estuvimos anunciando que los temas tendrán que ver con empoderamiento femenino, con derechos de las mujeres, con eliminación de violencia, con todas las herramientas que podemos tener las mujeres para lograr nuestros sueños. Pero obviamente, pues los martes sí hablamos sobre bebés también. Y tenemos nuestra cápsula de bebés más sanos, bebés más fuertes, más felices, bebés mexiquenses. Vamos a verlo. Bebés más sanos, más fuertes y más felices. Hola, bienvenidos de nuevo a las cápsulas de bebés más fuertes. Mi nombre es Karina Edith Romero Mendiola, guía educativa, y me acompaña bebé Alex. En esta cápsula hablaremos acerca del mundo de las emociones de nuestros bebés.
Conoceremos sobre los distintos tipos de emociones que existen y cómo se manifiestan en nuestro cuerpo. Las emociones se encuentran presentes en nuestra vida todos los días. Son reacciones que nuestro cuerpo produce y que se manifiestan en nuestra cara y nuestra respiración, el latido del corazón y otros cambios del cuerpo que nos generan sensaciones. Estas emociones nos generan conductas que influyen en nuestra manera de pensar, de sentir y de actuar. Aprender a identificarlas nos ayuda a regular nuestras reacciones y actuar con mayor conciencia y libertad. Lo primero que necesitamos considerar es que las emociones tienen 3 elementos básicos: el fisiológico, el psicológico y la conducta. El fisiológico se refiere a cómo se manifiestan o cómo se siente la emoción en nuestro cuerpo. El psicológico se refiere a los pensamientos que tenemos durante la emoción. Y la conducta se refiere a las acciones que se originan por nuestras emociones. Los bebés manifiestan emociones a edades muy tempranas y también tienen estos 3 elementos. Sus emociones las manifiestan a través de gestos, el llanto, movimientos de su cuerpo, sonidos. Los adultos somos el espejo de los niños. Así como regules tus emociones, ellos irán aprendiendo a regular las suyas. Es muy importante que reacciones con calma y empatía, reconociendo y validando cada una de sus emociones. ¿Alguna vez te dijeron que enojarte está mal? ¿Que los niños no lloran? ¿Que las niñas que se enojan se ven feas? Para el sano desarrollo de nuestros bebés y de sus emociones, es importante no utilizar adjetivos que resten importancia a sus emociones. Cuando reconocemos sus emociones, les ayudamos a identificarlas y también podemos ofrecer oportunidades para que comiencen a aprender cómo manejarlas. Es muy importante que nombres todas las emociones de tus hijos, las agradables y las desagradables. Por ejemplo, ¿estás llorando porque el perro te asustó? No te preocupes, el perro no te va a morder porque yo estoy aquí para cuidarte. Un ejercicio que puedes realizar con tu bebé para favorecer el desarrollo socioemocional y la identificación de sus emociones es el siguiente. Colócate a tu bebé en los brazos o también puedes recortarlo sobre una superficie suave. Nos colocamos frente al bebé y comenzamos a cantar y actuar algunas emociones, como la alegría, la tristeza, el miedo, el enojo, la sorpresa. Mientras realizan la actividad, puedes añadir algunos estímulos sensoriales, como cosquillas, hormigueos con alguna pluma o algodón, sonidos con algún juguete. Recuerda enseñarle al bebé que si estás feliz, siento cosquillas en el pecho. Si estás contento, doy saltos de alegría. Si sientes timidez, me escondo. Si estoy tranquilo, estiro los brazos. Enséñale al bebé a realizar el movimiento muy suavemente con sus bracitos. Si siento miedo, las palmaditas me calman. Toma a tu bebé en los brazos y dale pequeñas palmaditas en la espalda. Ha llegado la hora de despedirnos. Recuerda que los adultos somos el ejemplo de los bebés y los niños. ¿Cómo manifiestas las emociones en casa? ¿Afectan tus acciones? ¿Cómo reaccionas ante emociones intensas? Las emociones comienzan con nuestro cuerpo. Antes de reaccionar, podemos identificarlas, tomar aire, sentirlas y dejarlas ir. No te pierdas las próximas cápsulas de Bebés Más Fuertes, donde aprenderás actividades y tendrás información para acompañar el desarrollo de tu bebé. Porque recuerda que bebés más fuertes serán más sanos y más felices. ¡Hasta la próxima! Bebés más sanos, más fuertes y más felices.
Muchas gracias y la verdad es que yo creo que esta cápsula estuvo, la verdad es que todas, pero esta me gustó especialmente porque habla muy claramente sobre lo que son las emociones, esas emociones que debemos enseñar a que nuestros bebés aprendan a reconocerlas y a veces también los adultos, mire que como que no sabemos muy bien cuáles son las emociones que sentimos y por eso a veces no nos podemos expresar correctamente. Y entonces, bueno, pues les voy a presentar rápidamente a mi invitada, mi querido Chucky, sí, vamos a platicar, ya le había adelantado yo sobre derechos humanos de las mujeres, sobre qué hace la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en favor de las mujeres. Y está con nosotros Jessica Terán Aguilar, visitadora adjunta de Igualdad de Género. Bienvenida, Muchas Jessica. Gracias. Un gusto que estés con nosotros. Puedes retirar tu cubrebocas, tenemos sana distancia. Y nos vamos a ir a un corte y regresamos para hablar de lleno, ¿va? Muchas gracias. No se nos vaya porque soy mujer. La Organización de las Naciones Unidas se considera un escenario indispensable para la constitución de un régimen bien definido de derechos de la mujer y de equiparación entre los géneros. La eliminación de todas las situaciones sociales, económicas, políticas y culturales que asignan a la mujer una posición de desventaja frente al hombre se han convertido en una prioridad en el debate público y en la arena política, tanto en el plano nacional como en el internacional. El principio de igualdad entre el hombre y la mujer y la prohibición de discriminación por razón de sexo se encuentran recogidos en todas las constituciones de las democracias contemporáneas y en los textos internacionales de derechos humanos más relevantes. Aunque se han dado pasos muy importantes y significativos para lograr estos objetivos, ningún país, ni siquiera los occidentales, han alcanzado la plena igualdad entre el hombre y la mujer. Además, según ONU Mujeres, la pandemia del COVID-19 puso en relieve que las graves crisis sanitarias y económicas no son neutrales en materia de género. Las mujeres están sufriendo más pobreza extrema, más violencia, más pérdidas de empleos, más diferencias salariales, menos protección social y mayores dificultades para conciliar la vida laboral y familiar. Bueno, ya estamos de regreso y mi querida Jessica, me gustaría que habláramos sobre algo que me parece que es bien importante. La Constitución establece que el hombre y la mujer somos iguales ante la ley. Y yo quisiera saber si hay derechos únicamente para las mujeres, si están establecidos como tal en general o en particular, o si tienen que ver con momentos específicos o situaciones específicas de las mujeres. Claro, bueno, la Constitución Política establece este principio de igualdad entre el hombre y la mujer y también es importante mencionar el principio de no discriminación. Lamentablemente, en la actualidad, pues la mujer siempre está en desventaja y la violencia hacia la mujer ha incrementado. Los derechos humanos son universales, son para todas las personas por igual, sin importar el género, sin importar el sexo, y es importante que nosotros entendamos eso para comprender que independientemente si somos mujeres o hombres, pues tenemos los mismos derechos y el mismo acceso a las oportunidades. Los derechos humanos pues son para todos. No podemos diferenciar que hay más derechos para los hombres o para las mujeres, sin embargo sí estamos en una situación de desventaja y por eso mismo se crean normas específicas para las mujeres, para su protección y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Claro, porque el principio básico es la igualdad y entonces si partimos de esa igualdad nos podemos dar cuenta que pues no hay tal o no en todos los rubros, no en todos los casos, no en todos los momentos. Así y es ahí donde entra estas normas que tú mencionas que pues establecen ciertos cuidados o cierta protección para las mujeres en algunos momentos. Fíjate que hace un tiempo estaba leyendo un texto que me llamó mucho la atención porque hablaba de cómo en los momentos en los que en los estados, en los países, en diferentes lugares, comenzaban a trabajar mucho más por erradicar la violencia, esta se incrementaba, era como una especie de, como el estudio así lo mostraba, era como una especie de revancha de los hombres de decir, cuidas mucho a las mujeres, y entonces se rebelaban por decir, y se incrementaba la violencia. Creo que aquí lo que estamos hablando y algo que es bien importante es lo que nosotras podemos comenzar a hacer o en lo que ya hemos estado trabajando y que en eso avancemos. No dejar solamente el respeto, la eliminación y demás del lado de los hombres, sino somos nosotras las que tenemos que plantarnos y decir, a ver, no estoy en oferta, a ver, no me puedes hacer esto, a ver, esto no es posible y no es aceptable.
Es correcto. Lamentablemente, cuando se empieza a empujar un poco más hacia la mujer, a tener voz en las cuestiones políticas también, cuando tenemos ya oportunidad de acudir a espacios también académicos, etcétera, se ve más vulnerable porque está más expuesta y es cuando empiezan las violaciones a ella, pero ya dentro de un entorno a veces laboral o institucional. Es importante también que entendamos esta situación de que al momento en el que nosotros alzamos la voz, pues sí somos más vulnerables porque estamos visibles, pero no hay que dar marcha atrás. Yo creo que los pasos que hemos dado han sido muy buenos y siempre ha sido en mejora de las condiciones en las que las mujeres se desempeñan, ya sea laboralmente o en espacios educativos, en cualquier ámbito de su vida. Yo creo que es muy importante continuar en esa evolución de los derechos. Claro, y además, bueno, finalmente puede ser que haya hombres, que haya personas que están en desacuerdo, porque entonces ya lo toman como una desigualdad, ¿no? O también como una discriminación. A ver, ¿por qué hay camiones para mujeres? Ah, ¿por qué hay esto para mujeres? Entonces me están discriminando. Finalmente, lo que sí tiene que quedar muy claro es que cada acción pues tiene una consecuencia. Y entonces, si es una acción en contra de las mujeres, es una acción de violencia, bueno, son castigadas y que realmente sean como tal. ¿Qué ha pasado con este tema del pacto patriarcal, de que se rompe el pacto patriarcal? De repente vemos que se había anunciado durante mucho tiempo, bueno, no durante mucho tiempo, pero ya se había hablado sobre el tema de que no podrían estar como candidatos a las siguientes elecciones deudores alimenticios, que no podían estar personas que habían ejercido violencia y demás, y de repente como vemos que ponen a candidatos que, bueno, no puede ser posible que estén frente a un gobierno, que pretendan gobernar a hombres y a mujeres si no han sabido respetar lo básico. Así es correcto. Este es uno de los avances que también se ha visto en materia electoral en los últimos años, sobre todo en las reformas que hicieron en el 2020, importancia en la paridad también de género, en el que la mujer también pues ya tiene esa misma equidad frente al hombre en participar en la vida política. Sin embargo, a veces pues son meros espejismos o a veces simulamos nada más por cubrir una cuota. También se dio el caso, ¿no?, de las candidatas que quedaron mujeres y finalmente renuncian a su puesto y que entra el suplente. Las Juanitas. El suplente pues es hombre. No se trata de simular o hacer como que estamos cumpliendo con la ley, sino de realmente implementar mecanismos y políticas públicas que realmente pongan freno a la violencia en contra de la mujer en todos los espacios de su vida. Claro, y ahí es donde entra esa parte de tener conocimiento, de estar informadas y de saber esto no es posible y no se puede aceptar. Y entonces luchar porque se elimine. Si alguien más está simulando, bueno, que no seamos nosotros las mujeres. Vamos a un corte, regresamos súper rápido porque soy mujer. El 9, Nadie se mueve, es una protesta a la poca o nula respuesta de los gobiernos para defender a la mujer de las agresiones a las que está expuesta en la vida cotidiana. Mónica Lloret, profesora de la Escuela de Humanidades y Educación del TEC de Monterrey, Campus Estado de México, dijo que es un llamado a la acción a partir de toda la violencia que vivimos, desde el punto de vista político, civil, cultural y social. Se trata de ver la violencia desde micromachismos que desafortunadamente hemos normalizado, hasta la violencia al grado de violar y matar a una mujer por el simple hecho de ser mujer. Esta lucha es para que las mujeres seamos vistas como sujetos de derechos y no como objetos, enfatizó. El llamado fue convocado por la organización feminista Brujas del Mar, originaria de Veracruz, tras el feminicidio de Ingrid Escamilla y la niña Fátima, al cual universidades, empresas y grandes corporativos decidieron sumarse. El 8 de marzo se conmemoran a muchas mujeres que a lo largo de la historia lucharon por sus derechos, mientras que el 9 de marzo es un día para discutir cómo las mujeres viven la violencia y qué podemos hacer entre todos para que deje de ser una sociedad machista. Vamos al foro contigo, Ana. Pues ahí está parte de lo que recordamos también que sucedió el 2020 con este 9 de marzo, que era el 9 Nadie se mueve, y que por supuesto, porque soy mujer, que es un programa con responsabilidad social, bueno, aquí comenzó toda esta situación de decir, yo no puedo conducir el programa ese día, y vino mi querido Rolando Martínez, vinieron puros colaboradores hombres, y entonces, bueno, se hizo un programa, la verdad, fantástico. A ver, mi querido productor, sí, cuando nos pidan alguna repetición o algo,
querido productor, podemos sacar este programa del 9 Nadie se mueve, que lo hizo genial mi querido Rolando. Y nos decías, Jessy, que estábamos hablando sobre la igualdad, que no es nada más como la igualdad en ciertas áreas o en ciertos rubros, o sea, es algo que tiene que estar en todos lados, para las mujeres y para los hombres. Así es, desde el momento en el que pues nacemos, incluso antes, ¿no? Cuando una mujer está embarazada, lo primero que le preguntan es ¿niño o niña? Desde ahí empezamos a nosotros a generar estereotipos y roles que les asignamos a los hombres y mujeres. Desde ahí empezamos con la violencia, con una cultura machista y finalmente en poder someter a la mujer o hacerla menos, hacerla con menos valía. Y nosotras mismas pues hemos creído y crecido con esa pues creencia o con esa cultura. Es importante pues poner freno también desde pequeños, desde niños, a la violencia en contra de las mujeres, no solamente como mujeres, sino también educar a los hombres de qué es la violencia en contra de las mujeres y cómo poder evitarlo. Claro, y al hablar de la educación y de las bases de la familia, bueno, ahí es donde surge también esta idea de la niña atiende al hermanito, el niño no llora, las niñas lloran, las niñas son chillonas, también el lenguaje sexista, ¿no? O sea, todo eso lo empezamos nosotros, o sea, nuestros niños son como unas hojitas en blanco y nosotros vamos escribiendo en ellas y vamos llenándolos de todo nuestro amor, valores, conocimiento y demás. Y si ahí empezamos a poner estas ideas, es obvio que cuando sean más grandes, pues van a aplicar. Así es, esos pues son micromachismos finalmente que pues nos van acompañando a lo largo de nuestra vida y finalmente van aumentando, pues siempre la violencia pues va en aumento y es progresiva también y por eso es importante frenarla cuando nosotros seamos víctimas de violencia, empoderar a las niñas, a las mujeres, a que conozcan cuáles son sus derechos y que en el momento en el que ellas consideren que están siendo víctimas de violencia, reconocerlo y entonces poder pedir apoyo en las instituciones o las autoridades correspondientes. Claro, háblame un poquito sobre los micromachismos. Luego no los detectamos. Sí, esos, por ejemplo, los podemos visualizar en la pirámide de la violencia. Empieza en una base que es un sistema patriarcal y empieza la violencia que siempre va en aumento hasta llegar al feminicidio, que es la expresión máxima de violencia en contra de la mujer. Pero después de la base encontramos los primeros signos de violencia, que son los micromachismos, que son actitudes o comportamientos invisibles, digamos, a la vista, que empezamos con los celos, con el chantaje, con formas mínimas de poder nosotros afectar a la víctima de manera psicológica y también finalmente la sometemos, el hombre la somete para poder hacer lo que él considere, que pida permiso para todo, el revisar sus cuentas de Facebook, etcétera. Son formas mínimas en las que nosotros nos podemos comportar hacia una mujer y que la pueden afectar de alguna manera de forma sistemática y psicológica también. Y es importante reconocer estos micromachismos porque es donde empieza y como lo dices, pues son tan sutiles que no nos damos cuenta, ¿no? Cuando te empiezan a decir, es que tú no puedes hacer eso, deja eso, no lo puedes hacer tú, y porque te vestiste así, y porque traes eso, ay, no necesitas el maquillaje, y son cosas, acciones que a veces hasta tomamos como, es porque me ama, con locura y pasión, y no es cierto. Sí, lamentablemente la violencia empieza en la mayoría de las veces por la misma pareja y nosotras mismas lo permitimos y no nos damos cuenta o minimizamos o lo vemos normal, normalizamos esa violencia y es cuando la violencia puede incrementar y nosotros lo seguimos normalizando y vemos que va en aumento y no nos damos cuenta y no podemos salir de ese círculo. Claro. Y es importante que lo visualicemos. La normalizamos o la resignificamos dándole una idea de que es parte del amor, lo que ya decíamos. Híjole, me gustaría que nos digas a dónde pueden acudir las mujeres que tengan alguna duda, que requieran a lo mejor guía o quienes ya requieran de un apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Es importante, bueno, que conozcan, porque en primer lugar están las instituciones de auxilio, de primer auxilio, de atención inmediata, sobre todo ahorita, por ejemplo, en esta contingencia, pues las mujeres que están en casa son las que son víctimas también de violencia, que están en constante, permanente contacto con su victimario y deben de conocer, bueno, que hay líneas de atención inmediata para que puedan auxiliarse de la policía municipal, estatal y que puedan auxiliarlas en ese momento en que están siendo víctimas de violencia. Acudir también a denunciar, es importante cultivar y fomentar y fortalecer la cultura de la denuncia, porque también si nosotros no denunciamos queda la impunidad y la impunidad pues genera siempre más violencia. Entonces, que acudan a las instancias procuradoras de justicia. Nosotros, como Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, intervenimos cuando alguna autoridad o servidor público vulnera sus derechos humanos. Entonces, si van a la dependencia, a la Procuración de Justicia y no les hacen caso, les minimizan, pues finalmente las culpan también del delito que se perpetró en su contra, es importante que acudan a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Nosotros estamos disponibles las 24 horas del día, todos los días del año, les brindamos acompañamiento, asesoría jurídica y podemos ayudarles en solucionar su problemática.
Y así es, y sí funciona, o sea, sí hay que confiar en las instituciones, sí hay que confiar en nosotras también, que cuando tenemos un problema, bueno, tenemos que acudir, externarlo y pedir ayuda. Muchísimas gracias, un gusto, Jessica, que estés con nosotros. Saludos a todos allá en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Y por supuesto, mujeres, por favor, rompamos el pacto patriarcal. Ya llegamos al final del programa y le dejamos con todo cariño un beso, un abrazo y un gran aplauso, porque soy mujer.